La desaparición de la novena legión romana es un agujero negro en la historia del imperio más vasto que el mundo había conocido. Piensen en el poder de Roma, un sistema militar, burocrático y logístico inigualable. Un engranaje que movilizaba personas, suministros y conocimientos a través de 3 continentes. Era una maquinaria de guerra y administración diseñada para la permanencia y la memoria. Y aún así, entre los años 108 y 122 después de Cristo, la novena legión romana, una unidad de élite completa, compuesta por más de 10.000 hombres, se esfumó. No hubo un informe de desastre, no hubo un luto oficial en el Senado. Las fuentes primarias simplemente dejan de mencionarla. La pérdida fue tan absoluta que, en lugar de un relato de batalla, encontramos silencio. Simplemente, la novena legión dejó de existir en los registros imperiales. ¿Cómo puede el imperio obsesionado con la documentación y la gloria militar perder a una de sus legiones más antiguas y respetadas sin dejar un solo rastro irrefutable de su fin? La ausencia de pruebas es, en sí misma, la primera y más grande prueba. La última vez que tenemos constancia de su campamento base fue en Eboracum, la actual York, en la inhóspita Britania. Imaginen el castigo de ese lugar, una provincia donde la luz del sol era un bien escaso, el barro era una constante y la humedad se colaba por cada rendija de la armadura. En ese clima hostil, la vida no se trataba de gloria, sino de mera supervivencia contra los elementos. En el frío y la niebla, la novena legión se enfrentaba a un enemigo brutal, las tribus que los romanos llamaron pictos. Una sombra persistente que se movía sin ser vista en la niebla y la montaña, atacando la frontera con una ferocidad que agotaba incluso a los soldados más curtidos de Roma. Esta es la crónica de cómo una potencia militar fue silenciada, y es en el vacío histórico, más que en el misterio novelesco, donde se esconde la verdad incómoda de lo que realmente ocurrió con la novena legión romana. El prestigio y el reemplazo. Para entender el impacto de su desaparición, debemos recordar quién era la novena legión. No era una unidad de reemplazo recién formada. Portaba con orgullo el estandarte del águila desde la época de Julio César en las Galias. Eran veteranos con una historia de casi 2 siglos de servicio ininterrumpido al imperio, curtidos en las campañas de Hispania, en las turbulentas fronteras de Galia y en las lejanas guerras contra los partos en Oriente. Su reputación era de tenacidad legendaria. Habían sido diezmados durante la temida rebelión de la reina Boudica en el año 60 después de Cristo. Sin embargo, en lugar de ser desbandados, se reconstruyeron, se repusieron con nuevos reclutas y se acuartelaron en el norte de Britania, listos para imponer la voluntad de Roma sobre la naturaleza salvaje de la isla. La novena legión era un símbolo viviente de la Pax Romana, la paz impuesta por el dominio militar y político de Roma. Su campamento en York no era solo una base militar, era el centro de la administración provincial, de la ley, de la economía y, sobre todo, de la disciplina que mantenía a raya el caos de los territorios del norte. Sin embargo, en la historia de Roma, los símbolos podían ser reemplazados con la misma eficiencia con la que se movilizaban las tropas. Para el año 122 después de Cristo, cuando el emperador Adriano, el gran constructor del muro, llega a la isla para supervisar la obra magna que definiría el límite del mundo civilizado, la novena legión ya ha desaparecido de York. La encontramos reemplazada en su puesto por la Legio V Victrix, la sexta legión victoriosa. La sexta llega con fanfarria, estandartes nuevos y la promesa de victoria. El enigma, por lo tanto, no es simplemente que la legión muriera, es el borrado total de su existencia y la limpieza administrativa con la que otra unidad toma su lugar sin una sola mención oficial de la transición. Si una unidad tan antigua y prestigiosa hubiese caído en un gran desastre, se habría registrado la pérdida del águila. El águila era el alma de la legión. No hay registro de su captura o destrucción. No hay nada, solo una ausencia incómoda. El primer gran relato que llenó este vacío fue la narrativa épica, la hipótesis de la aniquilación en Britania. Visualicen la escena, miles de legionarios de la novena marchando hacia el norte helado de Caledonia. El estruendo de miles de pasos sobre tierra húmeda. Buscaban un enemigo, solo encontraron una emboscada total en un desfiladero cubierto por la niebla. El mito épico. Un ataque masivo y coordinado de las tribus caledonias. Una emboscada perfecta donde el terreno, el clima y el salvajismo del enemigo se conjugan para silenciar a toda la unidad de la faz de la tierra.
Una carnicería tan completa que ni un solo hombre de la novena legión logró escapar para contarlo. El río se tiñe de rojo. El águila desaparece en el caos. Es la historia perfecta para la ficción. Una historia de héroes caídos, un fin trágico a manos de los bárbaros. Una narrativa que se ha cementado en la cultura popular, pero que choca con la lógica del rigor histórico. Si aplicamos el método de la otra historia, encontramos problemas serios con esta versión épica. El primer gran obstáculo es la arqueología. Un desastre militar de esa magnitud, la pérdida de 10.000 hombres, dejaría un cementerio masivo, miles de monedas, armaduras, armas, un testimonio irrefutable. Y, a pesar de las extensas excavaciones en Escocia, no hay nada. No se ha encontrado ninguna fosa común que contenga miles de cuerpos romanos de esa época al norte del muro de Adriano. El silencio de la tierra es tan ensordecedor como el silencio de los registros. El segundo problema es la obsesión documental de Roma. El imperio no ocultaba sus grandes derrotas. El desastre de Teutoburgo, donde 3 legiones fueron aniquiladas por los germanos en el año 9 después de Cristo, fue un trauma nacional que se registró y se lamentó durante siglos. Si la novena legión hubiese sido barrida por los pictos, habría generado un escándalo de proporciones similares. En su lugar, el imperio optó por un silencio administrativo. El mito de la aniquilación en Britania es el que más nos fascina. ¿Crees que, a pesar de la falta de pruebas, Roma encubrió esta derrota total en el norte, permitiendo que la leyenda se convirtiera en historia? Déjame tu comentario sobre tu teoría favorita en este debate. El giro histórico al oriente. Entonces, volvamos a la pregunta. ¿Qué pasaría si la novena legión romana no desapareció en la niebla britana, sino que simplemente fue reubicada? Esta es la versión que tomó fuerza a partir de los años 70, gracias a hallazgos cruciales que reescribieron nuestra comprensión del destino de esta unidad. De repente los arqueólogos encontraron epígrafes, inscripciones funerarias y marcas de ladrillos con la insignia de la novena legión no al norte de Escocia, sino a miles de kilómetros, en Nimega, en el actual Países Bajos, en el Rin. Estos ladrillos de horno, marcados con leg 9, demuestran sin lugar a dudas que para el 120 después de Cristo, la legión estaba viva y activa en la frontera germánica inferior, lejos de los pictos. Estos hallazgos demuestran que el destino de la novena legión no fue la aniquilación en Britania. El destino más probable es que, tras ser reemplazada por la sexta legión, fue trasladada a una nueva frontera. La cuestión es, ¿dónde terminó su historia? Es aquí donde emerge la segunda hipótesis principal, un final que es menos épico que la masacre celta, pero mucho más doloroso para el orgullo imperial. La legión fue destruida en el oriente. Para la segunda mitad del siglo II, el imperio estaba en constante guerra en sus límites orientales contra los temidos partos, una potencia militar que Roma nunca logró doblegar por completo. Sabemos que la novena legión fue enviada a servir en alguna provincia oriental para apuntalar esa frontera inestable, y después de esto, el rastro se desvanece por segunda vez, y de forma definitiva. La hipótesis más sólida la sitúa en el año 161 después de Cristo, casi 40 años después de que supuestamente desapareciera en Britania. El historiador Dion Casio relata un desastre en el Egeia, Capadocia, actual Turquía, donde una legión romana al completo fue diezmada por las tropas partas en una emboscada devastadora. La legión fue completamente aniquilada. Muchos historiadores creen que esa fue la desconocida legión perdida, y que por su antigüedad y su historial turbulento, solo podía ser la novena. Una aniquilación brutal, no por bárbaros incivilizados, sino por un rival militar de igual estatura. Si esta fue la verdad, ¿por qué no se registró en los archivos imperiales? Aquí entra el factor humano y político, la damnatio memoriae. La muerte burocrática. Roma no solo construía arcos de triunfo y acueductos, también era maestra en el arte de borrar. Una derrota tan humillante en Oriente a manos de un rival respetado como Partía era mejor suprimirla de los registros oficiales, para proteger la moral de las tropas y lo más importante, la reputación de un emperador recién ascendido. Ahora bien, hay una tercera teoría, aún más administrativa, que toca profundamente la tensión humana de ser un soldado sin nombre. Es la teoría de la disolución y dispersión. Piensen en ello, después de un desastre militar significativo, aunque no fuera una masacre total, si los supervivientes de la novena legión eran pocos, quizás solo un par de miles de los 10.000 originales,
no tenía sentido mantener su nombre y su estructura. El protocolo romano implicaba que los soldados restantes fueran distribuidos entre otras legiones cercanas que necesitaban refuerzos urgentes. Así, la novena legión no habría sido aniquilada en un solo lugar y en un solo día, sino que su identidad como unidad se habría disuelto lentamente, absorbida por el flujo y reflujo de la necesidad imperial. Sus soldados habrían sido obligados a borrar el tatuaje de la novena legión y a servir bajo otros estandartes. Este es, quizá, el final más frío y deshumanizado, no una masacre heroica, sino una muerte burocrática por decreto. Miles de hombres que perdieron su identidad, pasando de ser el orgulloso noveno a ser meros refuerzos sin rostro en otras banderas. Este es un patrón que se repite constantemente en la otra historia. Las desapariciones masivas no siempre son causadas por grandes conspiraciones o eventos cataclísmicos, sino por la decisión humana y fría de ocultar una derrota por cálculo político. ¿Cuántos fracasos militares habrán sido borrados de los registros y de la memoria colectiva para mantener la ilusión de la invencibilidad imperial? La decisión de Adriano. El verdadero horror de la novena no es el cómo murieron sus hombres. Es la facilidad y la eficiencia con la que el poder burocrático puede borrar a miles de personas de la memoria colectiva si así lo decide. Para el imperio, la vida de un legionario era un simple número. Y si ese número, esa legión, significaba vergüenza o debilidad para el imperio, el pergamino simplemente se quemaba. Consideremos nuevamente la figura de Adriano, un estratega y constructor sin par. Él llega a Britania en el 122 después de Cristo con una misión: trazar una línea inconfundible en la tierra. El hecho de que la Legio Victrix lo acompañara y llegara a York para reemplazar a la novena legión en ese momento preciso, mientras la novena desaparecía de los registros, es el indicio más fuerte de que hubo un fracaso militar o disciplinario. Pudo haber sido Adriano quien tomó la decisión política de disolverla, quizás no por una masacre total, sino por un colapso disciplinario masivo después de un fracaso en una campaña en Caledonia que no terminó en aniquilación. Esta es la tensión humana que define la historia: un general de la novena, humillado y cubierto de barro, frente al emperador, pidiendo clemencia para su legión, y la orden seca de desmantelarla y dispersar a sus hombres. El terror de la novena legión no reside en los gritos de la masacre en la niebla. Está en la ausencia total de su último registro de alta. Solo una mancha en la lista activa del ejército que se extiende por décadas hasta que el nombre desaparece por completo. La fragilidad del poder. La novena legión nos recuerda que el poder de la burocracia puede ser más frío y permanente que el filo de cualquier espada. Por más grande y eterna que se percibiera la Roma imperial, bastaba una decisión política, un cambio de lealtades, o un decreto de un solo hombre para que la existencia de una unidad entera fuese tachada para siempre. El debate de los historiadores se mantiene vivo precisamente por esta ambigüedad deliberada en los archivos. ¿Masacre épica en Escocia? ¿Desastre humillante en Armenia? ¿Disolución burocrática por decreto de Adriano? Cada teoría tiene su propia evidencia y su propio vacío. Y ese vacío es la auténtica huella de la novena legión. La historia que elegimos creer sobre la novena legión dice mucho de nuestra propia fascinación por el destino de los grupos perdidos. Preferimos la imagen épica de los hombres luchando hasta el final porque nos da un cierre, un final dramático y honorable. Pero la otra historia sugiere que el destino de la mayoría de los legionarios fue mucho más prosaico: morir en batalla en cualquier otro lugar, solo para que su último sacrificio no fuera digno de un registro. El borrado histórico fue una realidad, la aniquilación total fue el mito que sirvió para encubrirlo. La lección es clara: el silencio, a veces, es la narrativa más poderosa y la herramienta política más eficaz. Roma no perdió a la novena legión. Roma, simplemente, decidió que no merecía ser recordada. Piensen en ese soldado de la novena, ya anciano, sirviendo en la Legión X en Siria. Vive con el estigma del noveno, un hombre borrado por vergüenza, con el recuerdo de miles de camaradas que la historia oficial ha decidido ignorar. Esa es la verdadera tragedia humana. ¿Y tú? ¿Qué teoría crees que explica mejor este vacío histórico? ¿La aniquilación total en Britania que Roma ocultó por vergüenza, o la disolución lenta y silenciosa de sus supervivientes en el Oriente? Déjame tu opinión y el porqué en los comentarios. La novena legión ya no marcha. Sus águilas nunca se encontraron. Y es en estos fragmentos dispersos donde encontramos la otra historia.
No te quedes solo con los titulares de la historia. Profundiza en los vacíos, en las contradicciones. Esa es la única manera de que la memoria de estos 10.000 hombres no se pierda otra vez. Gracias por acompañarnos en la otra historia. Nos vemos en el próximo enigma.